auditorio, bienvenidos a su programa Bionoticias. Hoy, miércoles 21 de octubre, les traemos una nota muy interesante sobre un alimento que muchos como mexicanos conocemos muy bien. O tal vez eso es lo que creemos. Sí, estamos hablando del maíz, planta que proviene de las familias de las gramíneas, las cuales su tallo y sus hojas son bastante largas, y su fruto es el conocido mazorca de maíz. Su nombre es proveniente de la palabra maíz, del vocablo panio, y significa aquello que sustenta la vida. Algo que es muy poco conocido es que existen diversos tipos y variedades de maíz. Por ejemplo, existen 8 tipos en base a sus granos. Estos son el de tipo duro, tipo dulce, dentado, harinoso, ceroso, reventador, con proteínas y por último el tipo de maíz baby. Si nos vamos específicamente a los de tipo duro, es donde podemos encontrar a los que tienen un grano duro y redondo. Y aquí es donde tenemos la gran variedad de colores, como es el maíz morado, maíz rojo, maíz verde, maíz negro, maíz duro blanco, maíz duro amarillo y maíz duro crema. ¡Uf! ¡Cuántas variedades en un solo grano! No es de sorprender que sea de los productos alimentarios más populares no solamente en México, sino también en todo el mundo. Esto por los diversos procesos que se le pueden realizar y los diversos productos que nos ofrecen. Por ejemplo, pueden servir como alimento para animales, como sustituto del caucho, en la industria textil como una tintura o en la industria del maquillaje, incluso también para obtener biocombustibles. ¡Wow! ¿Cuántos usos, no? ¿Qué no hace el maíz? ¿Conocían de todo esto? De hecho, en México es sumamente conocido por el aporte tan grande a nuestra apreciada gastronomía. Así que ahora pasaremos con Edgar y Francisco, que nos hablarán del maíz, desde sus propiedades funcionales hasta la producción en nuestro país. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. En este día, desde los campos de maíz reportando. Así como lo menciona Ale, en esta ocasión me reporto para hablarles sobre los componentes de este grano tan importante en la alimentación mexicana como lo es el maíz. Bien, comencemos hablando sobre el grano de maíz, el cual está constituido por el pericarpio, el endospermo, el germen o embrión, la aleurona y la pilorrisa, el cual es un tejido inerte, el cual va a unir el grano con lo que es conocido como espiga. Bien, son estas 4 fracciones en las que se va a dividir el peso total del grano, como podemos observar en la gráfica. Bien, el endospermo es la parte de mayor tamaño a la cual corresponde cerca del 83% del peso del grano, en tanto que el germen equivale por término medio al 11% y el pericarpio al 5%, con lo que tenemos que el resto va a estar constituido por la aleurona y la pilorrisa. Bien, las principales partes del grano van a diferir en su composición química. Por ejemplo, el pericarpio se va a caracterizar por un elevado contenido de fibra, aproximadamente el 87%, lo que a su vez está formado fundamentalmente por hemicelulosa con el 67%, celulosa el 23% y lignina con el 0.1%. El endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de almidón, cerca del 87%, aproximadamente un 8% de proteínas y un contenido de grasas crudas relativamente bajo, como lo podemos observar en el gráfico. Y por último, el germen se caracteriza por un elevado contenido de grasas crudas, con un 33%, además de que contiene también un nivel relativamente elevado de proteínas, próximo al 20%, al igual que de minerales. Es muy importante recalcar que la distribución ponderal de las partes del grano, su composición química concreta y su valor nutritivo tienen gran importancia cuando se procesa el maíz para consumo. Y respecto a esto, hay 2 cuestiones de importancia desde la perspectiva nutricional, el cual es el contenido de ácidos grasos y el de proteínas. Como podemos observar en la gráfica, las proteínas de los granos de maíz aportan una buena cantidad de aminoácidos esenciales, que son necesarios consumirlos en nuestra dieta diaria,
como lo son la valina, la tirosina, la fenilalanina, la leucina, entre otros. Pero, como ya lo mencionamos, el endospermo va a representar el 70% o el 86%, dependiendo de la especie, del peso del grano, mientras que el germen va a representar del 7 al 22%. Así pues, si se analiza todo el grano, el contenido de aminoácidos esenciales va a reflejar un contenido de aminoácidos de las proteínas que son particularmente del endospermo, pese a que el contenido de estos, en el caso del germen, es más elevado y más equilibrado. Esto deriva a que las proteínas del endospermo tengan una calidad inferior que la del grano entero, debido a que los aminoácidos que aportan el germen pues no se encuentran como tal en las proteínas que están en las contenidas en el endospermo. Un ejemplo muy claro es los aminoácidos, por ejemplo la lisina y el triptófano, los cuales son altamente aportados por las proteínas del germen, pero no así es el caso de las proteínas del endospermo. Por último, las proteínas del grano de maíz están formadas por 5 fracciones distintas. Las albúminas, que totalizan el 18% del total de nitrógeno, la fracción de prolina, que contiene el 52% del nitrógeno en grano, la cual está dividida en prolamida 1 o ceína 1, que representa el 42%, y el restante 10% constituido por la prolamina 2 o ceína 2. Por otro lado tenemos la fracción de glutelina 2, aproximadamente va a representar el 8%, mientras que la glutelina 3 representa el 17%, dando un contenido total de globulina del 25% de las proteínas del grano. Bien, ahora que sabemos el contenido nutrimental de nuestro grano de maíz, prosigamos a ver cuáles son las propiedades fundamentales de este con nuestro compañero corresponsal Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos. Les invito a ver esta cápsula informativa que desarrollamos en este laboratorio de investigación Hijos del Maíz, donde estamos investigando las propiedades funcionales presentes que tiene el maíz. Como ya pudimos ver en la investigación pasada de mi compañero Francisco, el maíz tiene una composición muy nutritiva, pero además de eso el maíz tiene beneficios adicionales sobre nuestra salud, los cuales se denominan alimentos funcionales. El principal compuesto presente en el grano de maíz va a ser la antiocianina, el cual pertenece al grupo de flavonoides que está presente entre 1.5 y 6% de la composición. Sin embargo, no es el único. Se cuenta con múltiples compuestos fenólicos. Estos compuestos tienen beneficios en la salud con amplio poder como antioxidantes de tipo natural y anticancerígenos, que se consideran compuestos antiguos. Pero no todo son buenas noticias, pues descubrimos que la antiocianina es un compuesto muy inestable y que con el proceso de nixtamalización y el calentamiento que se conlleva al reparar el maíz, se disminuyen sus beneficios que poseen. Pero mientras investigamos los compuestos menos relevantes del maíz para algunos, encontramos compuestos que son más como de carácter inorgánico y algunos de tipo orgánico que son como el ácido salicílico, las resinas, saponinas, sales de potasio y sodio. Varios de estos suenan tal vez muy locos para nosotros o para muchos que no estén familiarizados, pero nos llevamos una sorpresa. Tenemos en este laboratorio unas ratas que se les colocó una patología que va a ser problemas de reacción, principalmente que son hipertensas, y nada más les dábamos de comer el maíz que luego nos ahorraban. Y resulta que estas ratas hipertensas que comían el maíz comparadas a las que nunca les dimos maíz, tenían un efecto hipertensor, y ya que nos pusimos a investigar pensamos que era algún otro tratamiento y así, pero ya que leímos literatura, pusimos atención sobre ellas, vimos que la causa puede ser la actividad hipertensor propiamente que tiene el maíz, que es una actividad vasodilatadora, y que esto va a ayudar
con los compuestos que mencionamos anteriormente a disminuir los problemas de lesiones. Y en conclusión podemos decir que el libro de Popowul, como decía que el hombre se rió del maíz, quién sabe qué tan cierto sea o no, pero lo que sí es cierto es que el maíz podría ser tal vez la solución de todos nuestros males. Pero igual hay que tener cuidado, pues todavía falta mucha investigación. Pero estoy seguro que el maíz, aparte de que es muy rico y tiene muchas formas de repararse y a todos nos gusta, al menos en nuestro país, podría ser la solución de muchos de nuestros males. Saludos y ahorita seguimos en contacto. Regresamos al estudio. Muy interesante. Muchas gracias a los dos. Estoy segura que nuestros espectadores lo tendrán en cuenta para su alimentación. Ahora pasemos con algunos datos interesantes, algunos más sorprendentes que otros. ¿Sabían ustedes que el maíz tiene una importancia a nivel mundial? Según la FAO, en lo que llevamos únicamente del 2020, se han producido 2.762.4 millones de toneladas de maíz, lo que representa el doble de la producción de trigo y arroz juntos. Sorprendente, ¿no? No solamente en México es tan popular. Hablando de eso, ¿quiénes creen ustedes que sean los mayores productores de maíz a nivel mundial? Los dejo pensar un poco. ¿Pensaron en México? Sorprendentemente, no es así. Son Estados Unidos y China con un 37 y un 21% respectivamente. Ahora, regresando a nuestro bello país, donde ha tenido una gran importancia desde hace miles de años. El maíz ha sido cultivado por los pueblos indígenas de México, como los olmecas y los mayas, desde la época del Preclásico. Tal era el impacto que el maíz tenía en las civilizaciones antiguas que los mexicas contaban que el maíz fue un regalo del dios Quetzalcóatl, quien logró extraer un grano del interior de una montaña. El relato nos cuenta que el dios usó la astucia para entrar a la montaña y obtener el grano. Los vestigios más antiguos son de hace 7 millones de años y se encontraron en una cueva de Coscatlán, Puebla. Hoy en día es un cultivo representante de México por su importancia económica, social y cultural. Y principalmente, nuestro país cultiva maíz amarillo y blanco. El maíz blanco usado para el consumo, mientras que el amarillo se destina principalmente para la industria. México ocupa el séptimo lugar en la producción mundial del maíz y el segundo en su importación, mientras que somos el quinto en el consumo del mismo. ¿Sabían ustedes que un mexicano promedio consumimos 146 kilos de maíz al año? Sorprendente, ¿no? ¿Cuántos datos y cosas interesantes sobre el maíz? Pasemos por último con nuestra colega Araxi, a la empresa Milpa MX, con un reportaje especial sobre los procesos del maíz. Hola, un saludo a todos nuestros televidentes. Me encuentro hoy en la empresa Milpa MX, encargada y embajadora del maíz en la zona sur de nuestro país. Me encuentro muy emocionada por mostrarles las instalaciones de Milpa MX. Sin embargo, continuando con la temática de nuestro noticiero, es momento de explicarles uno de los procesos más importantes en los cuales participa el maíz y proceso en el cual Milpa MX es pionera del país. Este proceso es la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso de cocción del maíz con agua y con cal. Este proceso se encarga de formar un nixtamalizado, que después de ser molido va a dar origen a la masa nixtamalizada, la cual va a dar origen a las tortillas o tamales, base de alimentación en nuestro país, México. La nixtamalización proviene del náhuatl nextla, que significa cal, y la palabra tamali, que significa masa de maíz. Bastante interesante, Araxi. Cuéntanos, ¿cuáles son los pasos de este proceso tan importante? El proceso de nixtamalización comienza con dar la cocción a los granos de maíz a una temperatura cercanas al punto de ebullición en una solución alcalina. Estos granos se van a dejar remojando. Cabe mencionar que el tiempo en el que se lleva a cabo la cocción y estos se remojan va a depender del tipo de maíz que estamos utilizando, así como también del alimento que nosotros vamos a preparar. Puede ir desde minutos hasta horas. Van a ocurrir ciertos cambios químicos en los granos de maíz, comenzando por ejemplo con que ciertas membranas celulares que contienen la hemicelulosa y la pectina se van a volver más suaves
haciendo que el pericarpio o la cáscara se pueda deshacer más fácilmente. De igual manera, los granos de maíz van a absorber el calcio y el potasio. Compuestos como los almidones en los granos de maíz se van a gelatinizar y de igual manera proteínas y otros nutrientes van a ser asimilados más fácilmente por el cuerpo humano gracias a este proceso y a los cambios químicos que están ocurriendo en él. Para que nosotros podamos observar que nuestros granos de maíz están bien, pues nosotros vamos a tomar un grano de maíz y lo vamos a frotar en nuestros dedos. Si al momento de frotarlo la cáscara o digamos el grano de maíz se pela fácilmente, es que el proceso está bien. Cabe mencionar también que esta sustancia, la solución alcalina, va a contener tanto la cáscara como los almidones, proteínas y otros nutrientes. Esta sustancia se llama nehayote y el nehayote tiene un sabor muy desagradable. En las fábricas o en las empresas o en cualquier lugar donde llevan a cabo los procesos de nixtamalización van a desechar el nehayote y se van a quedar con los granos de maíz. Una vez que los granos de maíz pues, están listos, van a pasar a ser molidos para obtener así la masa de la cual se van a hacer las harinas o las masas de tamales o las tortillas. Bastante complejo el proceso, pero qué bueno que mencionas la modernización en la nixtamalización. Sin duda ha tenido un efecto positivo, pero ¿podrías decirnos qué efectos positivos tiene la nixtamalización? Bueno, Francisco, déjame decirte que los beneficios te van a sorprender tanto a ti como a nuestro equipo y a nuestros televidentes. La nixtamalización, para empezar, va a ocasionar que haya una mayor producción de la niacina, una vitamina que es importante para el complejo B. De igual manera, esta va a aumentar, a pesar de que, como ya habíamos mencionado previamente, se van a deshacer ciertas proteínas, almidones y otros carbohidratos, pues se van a aumentar los niveles de aminoácidos que van a ser pues, absorbidos y asimilados por el cuerpo humano, así como también niveles de minerales como lo puede ser el calcio, también el potasio y el fósforo. Algo muy importante también es que, como podemos observar, hay tortillas que tienen este color amarillo o estas masas que tienen este color amarillo. Pues bueno, esto es el óxido de calcio. Y el óxido de calcio lo que va a causar es la neutralización de las aflatoxinas. Las aflatoxinas son toxinas producidas por ciertos hongos en cultivos, no solamente del maíz, sino también del maní y de otros frutos rojos. Y lo que causan estas aflatoxinas son, por ejemplo, cánceres del cérvix o del cuello uterino. Y bueno, este óxido de calcio lo que va a causar es la neutralización de estas toxinas. Impresionante, ¿no? Vaya, qué interesante. No imaginaba que incluso el color amarillo de las tortillas tuviera algo que ver. Oye Francisco, disculpa que te interrumpa, pero escuchando acá la charla de ATSI con la empresa Milpa MX me salió una duda importante. Oye, ATSI, ¿tu empresa Milpa MX están considerando propiedades funcionales del maíz para elaborar igualmente alimentos o todavía es un tema que no se han metido tanto? De que si lo necesitan, igual pueden solicitar apoyo de mi laboratorio Hijos del Maíz y con mucho gusto les apoyamos. Claro, Edgar. Milpa MX me ha compartido algunos alimentos. Por ejemplo, la harina de maíz sirve para dar consistencia a algunos platos y se ocupa para la elaboración de pan, bollos y pasteles. La maicena es aquella harina de maíz a la cual se le ha retirado el germen. Esta es una harina desgrasada, molturada y muy fina. Por el otro lado también tenemos la sémola. Esta se obtiene por la molienda de la fina capa exterior que recubre los granos de maíz. Se usa en la elaboración de pasteles y gratinados al horno y para espesar sopas y estofados. La pasta de maíz es elaborada con harina de maíz y agua y está indicada para aquellas personas que tienen intolerancia al gluten. Tenemos también las palomitas de maíz, que estas se elaboran con un tipo especial de maíz que contiene una gran cantidad de agua en su interior y una cubierta externa muy dulce pero seca. Y también tenemos el gofio, pero no menos importante, que es un alimento típico en las Islas Canarias, que se elabora con harina tostada de maíz. Y cuanto más lento se muele, mejor aroma, sabor y textura presenta. Y bueno, esos son algunos alimentos que me compartió Milpa MX. Esto por mencionar algunos. Estas son algunas cosas que aprendí de Milpa MX y que yo les comparto. Sin embargo, es momento de despedirme. Volvamos con Alejandra al estudio y, bueno amigos, les traigo maíz a todos ustedes, compañeros, para cuando regrese. Hasta pronto. ¡Wow!
Muchas gracias, Araxi. Esperamos verte pronto y probar ese tan delicioso maíz. Y con esto, querido auditorio, llegamos al final de nuestro programa. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Somos Bionoticias y nos vemos en el siguiente programa. Consuman maíz y hasta la próxima. Audio Jungle.